grabando. ¿Está? No, porque me voy a poner así para ser canchero, ¿me entendés? Para que los chicos me vean. Pero no veo nada. No veo nada. No veo nada. Pongo esto. Vamos a trabajar la segunda parte de... Apúntele bien. Prehistoria, con un criterio, como anteriormente habíamos hablado, arqueológico, porque todos los restos que nos quedan de la prehistoria no son fuentes escritas, son restos arqueológicos. Entonces tenemos bien claro eso. La primera parte de la prehistoria, la edad de piedra, que se divide a grandes rasgos en paleolítico y neolítico, y la edad posterior, la edad de los metales, ¿no? Creo que a nuestra época se la podría conocer desde el punto de vista arqueológico como la edad del plástico. Tenemos grandes cantidades de plástico que no se descompone y que está en todo el planeta. Y bueno, si en el futuro, dentro de 5.000 años, tuvieran que calificar a nuestra época, posiblemente la tendrían que calificar de la edad del plástico, la edad donde nosotros trabajamos el plástico y lo difundimos por todos lados. Hasta hay grandes islas flotantes de plástico en el mar. Está provocando gravísimos daños en la flora y la fauna marina. Es muy común al ingresar a alguna ciudad o algún pueblo ver cantidades extraordinarias de bolsitas de plásticos y botellas de plástico, y no basta más que recorrer cualquier paseo que nosotros hagamos cuando podamos, principalmente en las zonas urbanas, tirado cantidad de plástico por todos lados. Y estamos dejando esto que contamina. Un pedazo de plástico dura mucho tiempo en la naturaleza y no se descompone. La mayoría de los investigadores admite que la metalurgia pudo haber sido inventada en varios puntos del planeta diferentes y en periodos distintos. Se llama metalurgia al trabajo con los metales, a la elaboración de cosas con los metales. No es que los seres humanos dejaron de trabajar la piedra, dejaron de trabajar la madera, dejaron de trabajar las pieles o los tejidos, sino que se incorpora una nueva tecnología para elaborar herramientas, para elaborar objetos de adorno, para elaborar diferentes cosas de uso cotidiano. Pero es como si fuera una cebolla, que la capa anterior envuelve a la posterior, o una mamushka, ¿no? Donde lo anterior está dentro de algo más grande, o sea, lo incluye. Hace 7.000 años, en las cuales los seres humanos empezaron a elaborar objetos con los metales. La necesidad de materias primas, la materia prima es aquello con lo que nosotros elaboramos algo. La necesidad de estas materias primas, de traerlos de otro lado, porque los metales no estaban en todos lados, a los lugares donde se usaba, por ejemplo, la media luna de la tierra fértil. Estimuló la exploración del mundo e incrementó el intercambio de mercancías e ideas entre gentes de lugares muy remotos, de lugares muy apartados. Antes habían utilizado algunos minerales coloreados y molidos. La malaquita es un mineral que en cuyos componentes está el cobre y es de color verde. Entonces se utilizaba para fabricar pinturas. Lo mismo pasaba con el hierro, que es de color rojo, el óxido de hierro es de color rojo, y se utilizaba las piedras que tenían hierro en las pinturas que habíamos visto antes, que se hacían en las paredes y que se llamaban pinturas rupestres.
también se usaban para pintar el cuerpo, ¿no? Las caras, para cuestiones ceremoniales. Pero no las usaron para fabricar herramientas. Al principio no se usaban para fabricar herramientas. Se conocían estos minerales que están en la naturaleza, no están puros, sino que están formando parte de otras piedras o de otros minerales que se obtenían. Y en Asia comenzaron a emplearse hace unos 7000 años. Y en América también, independientemente, se empezaron a fabricar hace 3000 años objetos con metales. Es más, se usaban estos metales en combinación con los otros para fabricar objetos combinados. Ambos materiales se siguieron empleando durante muchísimo tiempo. Todos estos materiales se siguen usando actualmente. El primer metal utilizado con fines prácticos fue el cobre y más tarde el hierro. Me mata la luz del celular, me voy a poner esto, a ver si puedo ver con esto. No veo, a ver si veo con esto. Hace aproximadamente 7000 años, los seres humanos comenzaron a fabricar herramientas de cobre. Con un martillo de piedra daban fuertes golpes al metal hasta lograr la forma más deseada. ¿Por qué? Porque el cobre es muy maleable. El cobre es un mineral que se puede doblar, que tiene mucha maleabilidad, ¿no? Esas características hacen que se usen en los cables actualmente y de electricidad, o sea, la electricidad nos llega por cables de cobre en general. Porque es muy bueno, ¿cómo se dice cuando puede pasar la electricidad de un otro lado? Moni, puede pasar la electricidad de un conductor. El cobre es un muy buen conductor de la electricidad, entonces todavía nosotros lo usamos muchísimo en los cables. Y los cables de telefonía también, aunque se están reemplazando por cables de fibra óptica actualmente. Muchas empresas están reemplazando los cables de cobre por cables de fibra óptica. El mineral, al ser tan maleable, es de una gran utilidad para todo lo que es electrónica, motores, o sea, nosotros lo seguimos utilizando permanentemente. El principal productor de cobre en el mundo actualmente es Chile, ¿no? Aunque se piensa que del lado argentino de la cordillera de los Andes también hay grandes depósitos de cobre. Bueno, el cobre, al ser tan maleable, al golpearlo se lo puede transformar en diferentes elementos que tienen un grave problema. El cobre tiene un grave problema. Si vos te haces una olla de cobre y cocinás en la olla de cobre, también es un gran conductor del calor, el cobre. Entonces vos podés cocinar, perfectamente se puede usar para cocinar. Era muy común en un tiempo las ollas de cobre, pero tienen un grave problema, se oxida rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a desprender unas sustancias que son altísimamente tóxicas. Y era común, no hace tanto tiempo, que muriera gente envenenada por comer comida que guardaban en ollas de cobre. Entonces se usaba para la cocina, muchas veces se sigue usando, se ven en algunos lados ollas de cobre, pero con las ollas de cobre hay que tener mucho cuidado, y había que tener mucho cuidado antes en no guardar nada mucho tiempo, usarlo para cocinar y después hoy se abandonó y se reemplazó por otros metales como el aluminio. Pero el cobre tiene una característica también muy importante, que es que se funde a una relativamente baja temperatura. O sea, si vos calentás algo de cobre a una relativamente baja temperatura, el cobre
eh, se funde. ¿Qué quiere decir? Pasa de un estado sólido a un estado líquido, ¿sí? Esto hace que vos, mientras está caliente el metal, lo puedas poner en un molde y a ese molde y darle la forma al objeto de metal que vos quieras. Que nos demos una idea, la temperatura normal en una hornalla de una cocina o de un horno puede llegar entre 550 y 700 grados. Aprendieron a fundir el metal y al volcarlo en moldes de piedras o arcilla para diferentes objetos. Con este sistema pudieron fabricar gran cantidad de hachas, puntas de lanza, puntas de flecha, cuchillos y puñales. O sea, se utilizó en una gran variedad de objetos. Pero ¿cuál era el problema? El cobre, al ser tan maleable, se doblaba fácilmente. Con el tiempo, hace aproximadamente 5.000 años, los seres humanos descubrieron que fundiendo el cobre con otros metales lograban obtener otros materiales que eran mucho más duros. Esta mezcla de metales, de diferentes metales, esta mezcla, esta fundición conjunta de diferentes metales daban una sustancia que nosotros conocemos como aleación. Una aleación es la mezcla de dos o más metales, ¿sí? Fundidos. Esto se lograba hacer especialmente con un mineral que se conseguía en minas muy lejanas, pero que se conseguía, que se conoce como estaño. El estaño también tiene características como el cobre muy maleable, es un metal muy maleable que se funde a una relativamente baja temperatura, pero que mezclado con el cobre da un nuevo material, una nueva aleación llamado bronce. El bronce es muy duro y mucho más resistente que el cobre o el estaño. Es tan bueno el bronce para fabricar materiales que todavía hoy usamos muchas cosas de bronce. El bronce lo usamos en los picaportes de las puertas, en gran cantidad de canillas, en las válvulas, en los autos, en la fabricación de elementos de motores de autos y de maquinaria. O sea, se sigue utilizando el bronce porque tiene esta característica de poder fabricarse fácilmente a través de moldes objetos de una resistencia bastante grande. Pero ¿cuál es el problema? Es tan duro, aquellos que alguna vez tuvimos que cambiar una canilla de bronce, sabemos que si vos te pasás un poquito con las llaves, es un poquito más de fuerza, el cobre se parte. Es una característica del cobre, al ser tan duro se parte. Hay que tener mucho cuidado. Y por lo tanto las armas que se fabricaban con bronce tenían la característica de una dureza muchísimo mayor, pero que si la golpeabas muy fuerte podía partirse. Esto va a tener una importancia decisiva cuando aparezca la próxima revolución en los metales. Estamos hablando de verdaderas revoluciones. Primero aparece el cobre, después aparece el cobre mezclado con el estaño, formando el bronce, y por último, hace unos 3.000 años, los seres humanos comenzaron a fabricar armas y herramientas de hierro. La tercera etapa, pero tiene una característica el hierro, que vos cuando lo golpeás, lo abollás, pero no lo rompés. No se parte, se abolla. Y esto, al fabricar armas que tenían que ser golpeadas contra otras armas, hacían que las armas de hierro fueran muchísimo mejores, porque al no partirse, al poder, no dejaba desarmado al combatiente. Al combatir un arma de bronce contra un arma de hierro, el arma de bronce tiende a partirse, y el arma de hierro no. El arma de hierro tiende a abollarse. Si lo volvés a calentar,
le volvés a dar forma. El hierro se funde a una temperatura muchísimo mayor que el cobre y que el estaño. Por lo tanto, necesitas tener hornos que eleven mucho más el calor para poder fundir el hierro, para obtener un hierro de calidad, o sea, depurado o más o menos depurado, que te posibilite hacer las armas y que te permita fabricar las herramientas. Aparece entonces estos hornos que levantan gran temperatura. Se inventa el fuelle, que es para darle más aire al fuego y que el fuego levante gran temperatura, y aparece un oficio nuevo que va a ser estratégico en todas las culturas, que es el herrero. El hombre que sabía trabajar con hierro, herrero que puede trabajar con hierro. Y solo puede ser trabajado al rojo vivo. Todos los ejércitos de todo el mundo hasta la actualidad tienen un área que se dedica a estudiar las diferentes variaciones que se fabrican de materiales que se fabrican con aleaciones de hierro para fabricar desde blindados, cañones y diferentes armas. Y fíjense en la antigüedad. En la antigüedad, la fabricación de espadas de hierro le daban una ventaja estratégica a cualquier ejército. O sea, tenía una tecnología mejor al combatir un soldado con un arma de hierro, tenía una tecnología muy superior a aquel que combatía con armas de bronce. Este metal es mucho más duro, resistente que el bronce, pero se necesitan mayor habilidad y conocimientos para trabajarlo. El surgimiento de la tecnología de los metales hace que exista una gran necesidad de comerciar. Si antes existía el comercio, ahora el comercio se va a incrementar. Los minerales deben traerse de lugares muy lejanos, en zonas montañosas, y a veces atravesando ríos, lagos y mares. Esto provoca una mayor complejidad y extensión en las redes de intercambio, en las redes comerciales. Bueno, se van a reemplazar así diferentes elementos que tienen que ver con la vida cotidiana